Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Y les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 142. Hemos estado yendo a través de esta serie sobre salmos, algunos salmos selectos. Al principio comenzamos yendo por salmos de adoración, con mucho ánimo y alabanza. Ahora estamos en una nueva sección de salmos donde estamos yendo a través de algunos salmos de lamentación. Algunos salmos donde el escritor, el salmista, el día de hoy el rey David, está pasando por algo muy difícil y escribe este salmo, este lamento ante el Señor. Y cada uno de estos salmos, bastante parecidos, nos recuerdan que nuestro Dios está ahí no solo para ser alabado, sino también para contarle nuestras angustias, para poder traer ante Él nuestros temores y nuestro sufrimiento. Así que voy a leer este salmo y luego vamos a orar que el Señor nos ayude a aprender hoy cómo poder ser cristianos en medio de momentos de angustia. Salmo 142 dice, clamo al Señor, comienza así. Masquil de David cuando estaba en la cueva, plegaria. Clamo al Señor con mi voz suplico al Señor. Delante de Él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia. Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En la senda en que camino me han tendido una trampa. Mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta, no hay refugio para mí, no hay quien cuide de mi alma. A ti he clamado, Señor. Dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor, porque estoy muy abatido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la prisión para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán porque tú me colmarás de bendiciones. Vamos ahora. Señor, usa este tiempo para tu gloria y nuestra edificación. Pastoréanos, enséñanos, instrúyenos en el nombre de Jesús. Amén. Masquil de David cuando estaba en la cueva, plegaria. Lo primero que notamos en este salmo, esta inscripción original que está ahí por el compositor, por el rey David, es que dice que es un masquil. ¿Qué es esto? Es una palabra en hebreo que significa reflexión. Una canción llena de sabiduría, llena de meditación. Es especialmente escrita para pensar. Me recuerda a lo que dice un versículo en Eclesiastés que yo cito con mucha frecuencia, que dice: en el día del bien goza del bien. Quizá esos son los salmos que ya vimos antes. Pero en el día del mal dice reflexiona, porque Dios ha hecho tanto el uno como el otro.
Esta es una canción en el día del mal, en el día de la angustia, en el día, la etapa del dolor. Y ahí reflexiona, dice. Esta canción, este salmo dice que es una plegaria, una oración poética. Y dice que fue escrito en el contexto donde David está en la cueva. El rey David fue el rey más importante de Israel, de la historia de Israel. El más celebrado, el más conocido, el más amado. No solo por Israel, pero por todos los que leen la Biblia. Si piensas, menciona un rey de Israel que te haya caído bien. Bueno, David. Casi todos los salmos, muchos de ellos fueron compuestos por David. David tuvo estos encuentros memorables en el que, confiando en Dios como un niño, un jovencito, venció a Goliat, el gigante que tenía aterrorizado a todo el ejército de Israel. David también se identifica con nosotros en nuestro pecado, en nuestra debilidad. David cometió adulterio y aseguró que mataran al esposo de aquella Betsabé con la que había cometido adulterio. Terribles pecados. Y en medio de eso nosotros podemos quizá ir a refugiarnos y decir, wow, David caminaba con Dios y él también pecó. Y decir, oh Señor, ¿tendrás misericordia conmigo? David fue sincero, fue real, fue justo y pecador, y pasó por sufrimientos. Hay algo interesante que la Biblia hace con David. La razón por la que las personas que leen la Biblia quedan impactadas con David es porque Dios mismo ha escrito su Biblia de tal manera que David sea relevante, porque Jesús mismo es llamado el hijo de David. Y David funciona como un personaje y tiene un rol en esa historia que apunta a cómo va a ser Jesús. Y Jesús no solo fue un buen rey de su pueblo, y es un buen rey de su pueblo, pero también fue el rey que fue al mismo tiempo un siervo sufriente. Y David por eso tuvo que pasar según el plan y la providencia de Dios, no solo por momentos de victoria, pero por temporadas de arduo sufrimiento, donde ejemplifica este rey que también es siervo sufriente y escribe estos salmos que conectan al final con Jesús, que Jesús mismo cita en la cruz. ¿Sabían eso? Y por eso encontramos aquí en este salmo otro salmo de David en el que él se lamenta en medio de su angustia y nos ejemplifica un poco esta experiencia. Pero no solo nos es un modelo para recordar a Cristo, pero también es el rey, siempre el rey, el modelo del rey, el rol del rey siempre fue en Israel un rol que era representativo. Así como el sumo sacerdote representaba al pueblo ante Dios para sacrificios, así el rey representaba al pueblo en otros asuntos. Y David, en un sentido, representa cómo el pueblo de Dios pasa por situaciones difíciles también. Saben que hay esta famosa teología de la prosperidad, donde te dice que si tú eres un hijo de Dios, si tú te vuelves un creyente, un cristiano, nada malo te va a pasar. No te vas a enfermar. Yo conocí personas así en mis primeros años de cristiano en Venezuela, que en mi cara, compañeros, en mi cara me decían, es imposible que un cristiano se enferme. ¿Cómo puedes creer eso?
Y voy a esperar 3 semanas, quizá te da un resfriado y decimos, ¿qué pasó, hermano? Y claro, siempre hay explicaciones sobre eso. Bueno, algo, Satanás, algo, pero entonces sí es posible, ¿no? No, la teología de la Biblia es más profunda, más real que eso. Nos hace entender que el pueblo de Dios sufre en este mundo. Se goza y celebra en este mundo, pero también sufre en este mundo. Y lo que debemos aprender entonces es qué hace un hijo de Dios, cómo reacciona de manera diferente un hijo de Dios ante el sufrimiento. Y de ahí el título del mensaje de hoy, que trata de resumir todo el Salmo, y es esto: en mi angustia le hablaré a Dios y confiaré en Él. ¿Qué haces en momentos de dificultad en tu vida? ¿Qué haces en momentos de enfermedad? ¿Qué haces cuando estás angustiado, cuando tienes miedo? Le hablaré a Dios y confiaré en Él. La lección del Salmo 142 para el cristiano afligido es bastante sencilla. En los momentos de angustia, de temor, habla con Dios y confía en Dios. Esos son nuestros 2 puntos y con eso vamos a ir yendo a través de este salmo. Primero vamos a comenzar con esto: habla con Dios. Habla con Dios. Dice así el versículo: clamo al Señor con mi voz. Con mi voz suplico al Señor. Delante de Él expongo mi queja. En su presencia manifiesto mi angustia. Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En la senda en que camino me han tendido una trampa. Muchos hermanos están pasando por situaciones difíciles ahorita. Yo sé que muchos de ustedes están en dificultades y en espera de papeles migratorios, que algunos están muy enfermos, algunos están tristes, algunos están entrando en etapas difíciles, en decisiones importantes. Y lo primero que quiero decirte es: habla con Dios. Habla con Dios. Muchos ya no hablan con Dios. Y esto puede pasar desapercibido. A veces pasan los días y las semanas y uno no se da cuenta que andamos por la vida manteniendo la boca en silencio ante Dios. Quizá nos preocupamos, quizá pensamos, bueno, que bueno sería si Dios me ayudara, pero eso no es lo mismo que hablar con Dios. El profeta Sofonías dijo algo que a mí me ha impactado mucho y he pensado por varias semanas. Está dando un mensaje de juicio, el juicio de Dios. Y mira lo que dice Dios ahí en Sofonías: exterminaré a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo, a los que se postran y juran por el Señor y juran también por Milcom. Está hablando de idólatras. Y mira lo que dice: a los que han dejado de seguir al Señor y a los que no han buscado al Señor ni le han consultado. Sofonías 1:6. Y yo me ponía a pensar, este juicio de Dios, dice: los destruiré, los exterminaré porque no han buscado al Señor ni le han consultado. ¿Cuántas decisiones has tomado este mes, este año que apenas comienza? No has consultado al Señor. Simplemente esto para hacernos pensar cómo está nuestra vida de oración, cómo está la práctica de hablar con Dios. Consulta al Señor. En la angustia nosotros somos tentados a quedarnos callados, a guardar silencio,
y simplemente ignorar la situación por días y días y días. Pero ¿qué hace el salmista? Dice así: clamo al Señor con mi voz. Con mi voz suplico al Señor. Delante de Él expongo mi queja. En su presencia manifiesto mi angustia. Aquí aprendemos 3 lecciones que nos ayudarán a hablar con Dios en medio de la angustia. Vamos a aprender estas 3 lecciones, ¿sí? Primera, habla con Dios con voz audible. Con voz audible. Esa es la primera lección. Dice: clamé al Señor con mi voz. Con mi voz suplico al Señor. Y eso es algo que quizá voy a repetir mucho a través de que vayamos por varios salmos, porque los salmistas apuntan a eso una y otra vez y nosotros no lo hacemos. Es algo que debemos escuchar muchas veces. La voz es un regalo de Dios. ¿Entendemos esto? Es una maravillosa facultad que Dios nos ha regalado para que la usemos para su gloria. Muchos no oran en voz alta porque no han entendido esta verdad de que la voz es un regalo que Dios nos ha dado y debemos usarla para hablar con Él. Dios quiere que uses tu voz que Él te regaló para hablar con Él. Algunos no usan su voz para hablar, para orar, porque tienen ideas raras. Yo he escuchado a varias personas decir: no, yo no oro nunca en voz alta porque si no, Satanás me va a escuchar. Pues entonces no vengas a la iglesia porque te va a ver. Y es como, ¿qué tantas cosas podemos poner como que, bueno, ¿qué tal si me escondo de Satanás? Por cierto, me acuerdo del ejemplo de la tribu que les comenté hace varios días, que tenían que esconderse para que sus dioses o demonios no los vieran. Hermanos, estamos hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos dice que entremos a su presencia ante el trono de su gracia y que hablemos con Él. No te enfoques en Satanás. Estás ante Dios. Muchos no piensan que Dios los va a escuchar porque por alguna razón, y esto la verdad es muy común, por alguna razón pensamos: Dios escucha mis pensamientos, pero tomamos como menos o menospreciamos el que Dios escuche mis palabras. Quizá, no sé de dónde viene esto, pero quizá viene de esta idea cultural de que en un sentido la vida religiosa es algo tan interno, tan privado, que es algo como que, bueno, yo y mi Dios aquí adentro, aquí en mi mente, escondidos todos, y ahí funciona todo. Y en la Biblia se habla como si Dios tuviera no solo aquí algo privado mío, pero realmente Dios está en todos lados y todos, cada uno de nosotros estamos ante este gran Dios y vamos a hablar con Él. Ahora, obviamente Dios escucha nuestros pensamientos. Mi punto es: no menospreciemos el usar nuestra voz. Dios no solamente lee mentes, Dios también escucha la voz. Esto lo dice una y otra vez los salmos. En la Biblia aprendemos que los salmistas usan su voz para hablar con Dios, para alabar a Dios, para preguntarle a Dios, en fin. Y esto es especialmente útil. Yo quiero darte este consejo: usar tu voz es especialmente útil si estás en un momento de angustia y tu corazón está frío con Dios. Yo he hablado con hermanos que de repente están en depresión, están en un momento difícil y dicen: es que me siento lejos de Dios. Y digo: háblale. Pero es que no me siento. Ahora, este es el consejo: si no deseas orar, si no deseas estar con Dios, si no te nace porque no estás en un buen momento, estás en una angustia, estás en un momento difícil de tu vida,
Si tu corazón no puede sentirse cerca de Dios, deja que tu voz guíe el camino de tu corazón. Deja que tus palabras te muevan poco a poco a despertar tu fe en las promesas de Dios. Abre tu boca en medio del desánimo y comienza a hablar con Dios. Especialmente si empiezas a hablar la Biblia. Piensa en esto. Imagina que estás angustiado, que estás triste, te sientes abandonado por todos, como David aquí en este salmo. Pero en esos momentos usas tu voz para decir, Salmo 139, tú conoces mi sentarme, mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te daré gracias. ¿Te ayudaría eso? Ahora, ¿qué tal si estás en ese temor, te sientes lejos de Dios, sientes que nadie te está ayudando y dices en voz alta Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Creen que ayuda? Nuestro corazón puede estar frío y es verdad, pero Dios también nos ha dado el regalo de la voz que puede guiar a nuestro corazón a despertar a las verdades bíblicas que hemos olvidado y que nuestro corazón ha olvidado. Amén. Todo esto tiene un efecto real en tu mente, en tu corazón, en tu fe, así que aliméntala con la palabra de Dios. Muy bien. Esa es la primera lección sobre hablar con Dios que aprendemos en este salmo. Habla con voz audible. Segundo, habla con absoluta sinceridad. Habla con absoluta sinceridad. Delante de Él expongo mi queja. Expongo mi queja. En su presencia manifiesto mi angustia. ¿Cuántos pausaríamos un poco en decir, bueno, yo no me voy a quejar ante Dios, ¿no? Lo cual está bien, por cierto. No estoy diciendo que todos empecemos a quejarnos con Dios todo el tiempo. No. De hecho, ni siquiera creo que David está quejándose con Dios. Está quejándose de otras cosas en presencia de Dios. Y dice, mira lo que pasó, mira lo que me hicieron, ve que me están persiguiendo estas personas, mira cómo hablaron injustamente de mí. No está diciendo, mira que tú me has abandonado, tú eres malo o algo así. No es lo que está haciendo. Debemos conservar el temor a Dios. Amén. Sin embargo, esto nos ayuda a entender que debemos hablar con absoluta sinceridad. No debemos tratar de maquillar o disfrazar lo que realmente sucede en nuestra vida cuando estamos ante Dios. Háblale a Dios de todas las cosas. Y yo sé que muchos hermanos y hermanas de repente han hablado con nosotros, con los pastores, y dicen, es que no sé si puedo hablar de esto con Dios. Vamos a poner que necesitas algo muy, muy pequeño, un plato en tu casa. No voy a orar a Dios acerca de un plato. Eso es algo muy pequeño, ¿verdad? Pero lo necesitas. Entonces, háblale de todas las cosas. Eso es lo que estamos aprendiendo con absoluta sinceridad, incluso las que no les dirías a nadie más. Sé sincero. Salmo 51:6 que vimos la semana pasada, que dice, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Ahora, hablando de esto de poder expresar, porque me gusta lo que dice el salmista aquí en el versículo 2, delante de Él expongo mi queja. Cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil,
y estamos tratando de mantenerlo adentro, no contárselo a nadie, no hablarlo con Dios, eso es algo que va intoxicándonos, ¿no? Y es bueno exponerlo y decirle: Señor, me están tratando de manera injusta. Señor, estoy pasando por esto y estoy muy mal. Es bueno hacer esto. Sin embargo, a modo de ilustración, quería contarles una conversación que tuve con una psicóloga. Ella me decía que la psicología no tiene nada de diferente que la Biblia. Y yo estaba en desacuerdo. Y entonces estábamos conversando y decía: ¿sabes qué? Por ejemplo, la catarsis. No sé si han escuchado de eso, pero se los voy a explicar. La catarsis es algo que encontramos en la Biblia y que lo enseña la psicología. ¿Qué es catarsis? Bueno, es cuando uno puede, en vez de guardarse las cosas, ¿verdad?, expresarlos. Entonces estás con un psicólogo y dime todo lo malo que sientes. Y esta persona está diciendo todo lo malo que siente, ¿verdad? Exprésalo, dilo, sí, dilo. Puedes decir maldiciones, puedes decir lo que sea, no importa, dilo, todo lo malo. Y eso hace que pueda básicamente vomitar toda esta negatividad que está dentro de ti, y esto te ayuda. Eso es catarsis. Eso está en la Biblia porque decía esta persona, porque en la Biblia dice que mientras callaba, mis huesos, ¿verdad?, se dolían o algo así. Y yo decía: ok. Fíjate lo interesante. Y esto es lo que esta es la gran diferencia entre la psicología y la Biblia. La psicología es y siempre ha sido atea. ¿Entendemos eso? Sin Dios. Es una forma de hacer la obra de Dios sin Dios, negando a Dios, buscando desechar a Dios, sacarlo lo más lejos posible. Vamos a ayudarte sin Dios. Vamos a sanar tu alma sin Dios. Vamos a lograr vencer tus pecados y tus adicciones, pero hagámoslo sin Dios. Vamos a hacerlo. No metamos a Dios en ninguna de estas cosas. Y entonces, eso es psicología. ¿Cuál es la diferencia entonces entre catarsis y confesión? Dios. Y esto es lo que yo le explicaba a esta persona. Yo le decía: mira, ¿a quién estás diciendo todas esas cosas malas que sientes? Al universo, al aire, a nadie. ¿Sabes qué es la diferencia? La confesión reconoce la presencia de Dios. Y sabes que no es simplemente que siento algo negativo. Es que yo he pecado contra ti, Dios. Es que te estoy pidiendo perdón a ti como un Dios personal contra el cual he cometido una falta. He deshonrado y desobedecido. Es un ejercicio 100% teológico, lleno de Dios. Es el alma ante su creador, rindiéndose y hablando y expresando sus pecados, sus debilidades ante un Dios personal que le abraza y le da promesas específicas de un Cristo que murió en la cruz, de un Espíritu Santo que puede santificarlo y ayudarle a vencer sus pecados y adicciones. Es todo personal porque es Dios. Entonces, habla con Dios con absoluta sinceridad, porque estás hablando con alguien y no simplemente manifestando esto a la vida. 1 Pedro 5, 6 al 7 dice: echen toda su ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora vamos a terminar con esa este tercer consejo o clave que aprendemos de cómo hablar con Dios en medio de la angustia de este salmo. Y es que debemos hablar con Dios con voz audible, con absoluta sinceridad y con emociones reales.
Versículo 2 y 3 dice: en su presencia manifiesto mi angustia cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí. Tú conociste mi senda, en la senda en que camino me han tendido una trampa. En medio de la desesperación del dolor, Dios espera que tú expreses tus emociones con absoluta sinceridad. Estar ante Dios en los momentos más difíciles de la vida, cuando tu mamá tiene cáncer, cuando tu hijo está enfermo, cuando perdiste tu trabajo, cuando sientes que eres un fracaso, cuando te han herido gravemente, cuando estás ante Él, es un lugar donde llorar está bien, donde tirarse al piso está bien, donde permanecer en silencio sin saber qué decir porque no sabes qué hacer está bien, donde pueden expresarse todas estas emociones. Todo eso está bien. Lo que no está bien es buscar huir de Dios, de su presencia, esconderse de la verdad, intentar poner una máscara de que todo está bien, de que no necesito ir ante Dios. Hay algunas personas que excluyen emociones, excluyen las emociones de todo tipo, de la oración, de la adoración. Ellos piensan que las emociones no tienen lugar. Es más un cristianismo intelectualista, vacío de emociones, incompatible con emociones. Esto está mal. Jesús no fue así. El apóstol Pablo definitivamente no fue así. Y mucho menos el rey David. ¿Entendemos? Expresa tus emociones. Mientras alabábamos al Señor en canciones, yo estaba orando a Dios, diciéndole: Señor, ayúdanos a que mediante la verdad que estamos cantando, tú puedas despertar nuestras emociones. Necesitamos que despiertes nuestras emociones, pero mediante la verdad que cantamos, mediante la palabra de Dios. Que es la diferencia de despertar emociones mediante el ritmo, el tambor, lo que sea. No, es completamente diferente. Es mediante la verdad bíblica. Y eso es lo que estaba orando. Sin embargo, en el mundo hispanohablante realmente vamos al otro extremo, no que donde no hay emociones, sino más bien donde el cristianismo consiste en emocionalismo, donde se desarrolla una adicción por emociones fuertes. Y si esas emociones fuertes no están ahí, no me siento satisfecho. Y empiezan entonces a basar y fundamentar su vida cristiana completa en tener estas expresiones emocionales fuertes. Lamentablemente, hermanos, he visto muchos testimonios donde tu cuerpo ya no puede mantenerse con lo que tú le pides emocionalmente. Y esto pasa con los drogadictos. Es que quiero sentir más. Es que tienes que aumentar la dosis hasta que te mueres. Así pasa con una religiosidad emocionalista. No se va a mantener esa intensidad porque tu cuerpo se va a adaptar y va a querer más. Y después va a decir: ¿sabes qué? Voy a saltar de iglesia en iglesia a ver cuál me emociona más, hasta que llegas a unas iglesias donde son puras sectas y empieza a haber toda clase de misticismo, donde empiezas a decir: es que tengo que ir más allá y más allá y más allá. Eso es una religión diferente al cristianismo. No bases tu vida cristiana en emocionalismo, sino en convicciones bíblicas, en el evangelio bíblico, en conocer a Dios y seguirle de acuerdo a Él nos dice que le sigamos. Muchas veces los que siguen un cristianismo emocionalista, su obediencia a los mandamientos bíblicos depende de sus emociones. Yo tuve esa interacción con algunas personas que quizás no eran extremistas, pero estaban comenzando a ir por esta ruta, y quizás ese es tu caso. La conversación que tuve fue esta. Dice: es que
no he leído mi Biblia ya en varias semanas, pero es que me siento mal si leo mi Biblia porque como no quiero hacerlo, yo siento que voy a hacerlo por religiosidad. Entonces yo le decía, pero entonces si solamente vas a leer la Biblia a esperar a que te dé ganas de hacerlo, quizás ese día nunca llegue o llegue un día al año. Pero para personas que van en esa pequeña ruta no importa eso. ¿Por qué? Porque están basando su vida en el emocionalismo. Y lo que importa es ser fiel a las emociones. Pero, hermanos, la Biblia dice que medites en las Escrituras todos los días. Hazlo. La Biblia dice que ames a tus enemigos. No importa si te sientes motivado o no, que trates con bien a esa persona. La Biblia dice que te congregues. No importa si tienes ganas de ir o no. La Biblia dice que ores, que ayunes, que cantes, que confíes, que seas fiel en tu matrimonio. No importa si hoy sentí como que no quería ser fiel en mi matrimonio. Que seas puro en tu soltería. Aunque hay tentaciones, que no mientas, que seas un trabajador ejemplar y muchas otras cosas más que la Biblia dice para que nosotros vivamos siguiendo estas convicciones bíblicas y no basado en emociones. Ahora, cuando tú entiendes la voluntad de Dios y la vives, eso es lo que estoy diciendo, leer la Biblia, hacerlo, entender la voluntad de Dios, vivirla. El Espíritu Santo bendice la vida de obediencia con emociones de paz, de bienestar, de gozo, de plenitud, porque estás viviendo según la voluntad de Dios. Si estás viviendo en pecado como cristiano, vas a vivir una vida miserable. ¿Por qué? Porque va en contra de tu corazón regenerado y de la voluntad de Dios. Y sientes que todo va mal. En conclusión, en los momentos de desesperación, habla con Dios, háblale en voz alta, háblale con absoluta sinceridad y con emociones reales. Ahora vamos a terminar con el segundo punto, que ya se me acabó el tiempo, se me pasó, así que voy a tratar de ir rápido. Confía en Dios, habla con Dios, confía en Dios. Lo segundo que vemos en el Salmo es que el rey David no solo habla con Dios, pero luego pone su confianza en Él. Hay muchas personas que oran sin fe, sin confiar. Hablo con Dios, pero sin confiar. Eso está mal. Santiago 1, del 6 al 7 dice, pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Entonces, cuando hablamos con Dios, debemos hacerlo con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que busca a Dios debe creer que Él existe y que es remunerador, recompensador de los que le buscan. Entonces, ¿qué estoy diciendo con confiar en Dios? Habla con Dios, ve frente a Dios, háblale y confía y descansa en Él. Eso quiere decir confiar, descansar en Él. Tengo en mi mente un ejemplo que yo escuché de una persona que parecía que cada vez que oraba se estresaba más. Era como un mecanismo para hacer que el problema esté más vivo, más presente en su vida. Y decía, si vas a seguir orando así, deje de orar, porque le va a dar un ataque al corazón. El punto es este: oramos, si oramos bíblicamente, oramos con fe. ¿Y qué significa esto? Orar y descansar. Orar y reposar en Dios. Orar y descargar nuestra ansiedad y preocupaciones en Dios, como decía Primera de Pedro. Creyendo que Dios se va a encargar. Dios va a ser fiel. Dios es mi Padre y me va a cuidar. Dios me va a escuchar. Dios es mi refugio. Vemos esta dinámica doble que quiero mostrarles acá. Primero, el proceso de confiar en Dios, y en el Salmo nos enseña que primero debemos
dejar de confiar en salvadores falsos, desechar falsas confianzas. Y segundo, pues confiar en Dios. Primero, el salmista dice: mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta, no hay refugio para mí, no hay quien cuide de mi alma. Es decir, Señor, yo no tengo ninguna otra ayuda. Nadie le importa lo que yo estoy pasando, dice el rey David. Confiesa que no hay nadie más que le ayude. Él desecha estos salvadores falsos. Ahora, quizá tú estás pasando por una situación difícil y estás buscando algún otro salvador falso para el cual apoyarte. Y quizá te sientes como la mujer del flujo de sangre que llegó a Jesús. Dice Lucas 8:43. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años, había gastado en médico todo cuanto tenía, sin que nadie pudiera curarla. Y se acercó a Jesús, dice. No pongas tu confianza en las promesas huecas de los salvadores falsos. Quizá dices: mira, mi problema se resuelve haciendo algo que no es la voluntad de Dios. Y no va a ser así. Quizá dices: si cambio de iglesia, quizá se va a solucionar. Ya no tendré estos problemas que tengo con esos. No. Creo que el problema eres tú un poco. Entonces vas a llevar ese problema a donde sea que estés. Si entro al seminario, entonces me volveré más maduro. Hermano, llevo 12 años en diferentes seminarios. El seminario no madura a nadie. Es el Señor y la palabra y el evangelio. Si me vuelvo un monje y se me convertiré en alguien diferente, la gente cree eso. Si prendo una vela, se me quitará la mala suerte. Si busco un psicólogo, ya no estaré triste. Como si él pudiera sanar tu alma. Si hago una nueva dieta, ya no tendré estrés. Todo será diferente. Si comienzo a practicar yoga y meditación, comenzaré a tener paz, ¿verdad? Si pido ese préstamo, ya no tendré problemas financieros. Ay, bueno. Si abandono la iglesia para agarrar 3 trabajos, mi vida será mejor. No es cierto. Tendrá más trabajo, eso sí. Si cambio de esposa, mi matrimonio no tendrá tantas peleas. Quizá el peleón eres tú y vas a ir a atormentar a otra mujer. Y esto es en serio. Y muchas veces no se pone a pensar: yo creo que no era ella el problema. Todas esas son mentiras, salvadores falsos, promesas vacías. Y David dice: sabes que no tengo a nadie en que confiar. Que tú puedas desechar falsas promesas y, en segundo lugar, entonces, confiar solo en Dios. Dice, termina así el Salmo, versículo 5: a ti he clamado, Señor, te dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor, porque estoy muy abatido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Y esa es la pregunta con la que quiero terminar, ¿no? ¿Es Dios tu refugio? Abraham confió en Dios y, siendo viejo y estéril, se volvió el padre de multitudes. Confía en Dios. Confía solo en Dios. Moisés confió en Dios y liberó al pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto mediante portentos y milagros, ¿verdad? Gedeón confió en Dios y venció todo un ejército con tan solo 300 soldados. David confió en Dios y derrotó al gigante Goliat siendo un niño. Ruth confió en Dios y fue rescatada de la hambruna. Elías confió en Dios y vio fuego del cielo que caía sobre la leña toda empapada en agua. Daniel confió en Dios y permaneció vivo en la cueva de los leones.
Sus amigos, sus 3 amigos, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego confiaron en Dios y a pesar de que fueron echados al horno de fuego, la Biblia dice que no se quemaron ni siquiera sus cabellos y que cuando los sacaron ni siquiera olían a humo. La mujer con flujo de sangre confió en Dios y al tocar el manto de Jesús fue sanada al instante. Entonces, con este salmo y con este mensaje, yo le pido a Dios que trabaje en tu corazón para recobrar tu fe, para despertar tu esperanza. Como David termina en el versículo 7. Bien, ¿qué es despertar la esperanza y la fe? Es ver al futuro con alegría, con esperanza, con bendición, como dice David. Dice, saca mi alma de la prisión. Él está en una cueva, lo quieren matar. Saca mi alma de la prisión para que yo te dé gracias a tu nombre. ¿Y qué dice? Los justos me rodearán porque tú me colmarás de bendiciones. Él está viendo su futuro y su futuro va a estar rodeado de justos y va a estar lleno de bendiciones y él está recobrando esta esperanza que tiene en él. Así que tú no dejes que tu esperanza muera, sino que vuelve a confiar en Dios. Deja que la palabra de Dios alimente tu fe. La fe viene por el oír la palabra. Y créelo, Dios puede hacerlo, Dios lo hará. Dios es tu refugio, Dios es tu ayuda, confía en Dios. Amén. Ahora yo quiero terminar todo esto apuntando a Jesucristo. Yo creo que en medio de esa angustia, como les dije, el rey David nos representa lo que va a ser Jesús, como este rey que es siervo sufriente también. ¿Y qué hace David en su sufrimiento? Él habla con Dios y él confía en Dios. Cuando nosotros vamos al Rey Jesús como siervo sufriente, lo vemos en la cruz. Y en la cruz, ¿qué hace Jesús en medio de su angustia? El Rey Jesús habló con Dios y confió en Dios. Él habló con Dios desde su cruz. Jesús alzó su voz. Y saben que esto es algo muy difícil en la cruz. Los médicos dicen que hay una presión muy fuerte en los pulmones y que la mayoría de los crucificados morían por asfixia porque había tanta presión del cuerpo que ya no podían respirar. Y aún así, Jesús habló a Dios en esa cruz. Experimentó dolor, experimentó emociones reales mientras hablaba con Dios, agonizó y gritó desde su cruz, ofreció plegarias y oraciones y finalmente puso su confianza en Dios y entregó su espíritu. Desde la cruz Jesús confió en Dios su Padre y estuvo lleno de esperanza. Ustedes saben que la Biblia dice esto. En Hebreos 12:2 se nos dice qué es lo que Jesús tenía en su mente cuando estaba en la cruz. Dice así el versículo: pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Él estaba viendo al gozo futuro que vendría como resultado de su cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Ahora, en la cruz, Jesús tuvo esta confianza y esta esperanza viva de ver un futuro, un resultado, un pueblo de toda lengua, tribu y nación redimida para Dios. Y ese es el final del Salmo. Porque el rey David está en la cueva. Y desde esa cueva viene una de las victorias más emocionantes de la historia de David. Dice así Primera de Samuel 22. David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado, todo el que estaba
descontento se unió a David en esta cueva. Un montón de personas desdichadas y afligidas. Y él, David, vino a ser jefe sobre ellos, y con él habían como 400 hombres. Ahora, hermanos, yo quiero que tú pienses en esto. El rey David termina con esta gran victoria, rodeado de cientos de personas que antes estaban en aflicción, pero que a través de su liderazgo fueron y se volvieron valientes guerreros y lograron grandes hazañas. La victoria de Jesús, la más grande, pasó en su angustia, en esa cruz y en esa sepultura, porque de ahí Él no solo absorbió nuestro castigo y nuestra culpa, pero Él salió de su tumba, resucitó al tercer día y sacó de ahí la redención de un pueblo numeroso que Él hizo reyes y sacerdotes de miserables pecadores. Y esto es lo que dice Isaías 53, que quizá no has prestado atención a esta parte de la profecía mesiánica. Isaías 53 del 10 al 12. Pero quiso Dios quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Jesús, diciendo del Mesías, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá, quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Eso es muy parecido al final de David, que dice en nuestro salmo: saca mi alma de la prisión, para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán, porque tú me colmarás de bendiciones. Hermanos, que tu esperanza nunca muera, que en medio de la aflicción te aferres al Rey de Reyes, al varón de dolores, al que experimentó quebranto y que se levantó del sepulcro con esperanza porque vio tu futuro y un pueblo redimido por su sangre, y que tú, de la mano con Jesús, puedas ir a través de las aflicciones, hablando con Dios, confiando en Dios. Como escribió Matthew Henry: deja que Satanás haga lo peor, está encadenado; que el mundo haga lo peor, está vencido; principados y potestades son saqueados y desarmados, vencidos en la cruz de Cristo. ¿Quién pues osa pelear contra nosotros cuando Dios mismo pelea por nosotros? ¿Quién? ¿Dónde, oh muerte, está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado la ley, mas gracias dadas a Dios, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, unidos a este gran Rey y siervo sufriente, estamos todos listos para atravesar con fidelidad las aflicciones de esta vida. Y cuando suceda, recuerda el mensaje: en mi angustia le hablaré a Dios y confiaré en Él. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia. Oh Señor, ayúdanos a vivir para ti, a cantar con nuestra voz, con nuestras emociones, con nuestro cuerpo, alabanzas a tu nombre. Terminar ese tiempo de adoración alabándote, y poder vivir esta semana fortalecidos con fe y esperanza ante las aflicciones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.